reading from the book of Exodus. Lectura del libro del In Éxodo. those days, En aquellos God días, delivered all the el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu I Dios, brought you out of the que te land saqué de in Egipto, a place of de la slavery. esclavitud. You shall not have No any tendrás gods. otros dioses frente You a shall mí. not carve No idols te for harás yourself ídolos, in the shape of figura anything in the alguna sky above, de lo que hay arriba en el in the cielo, earth below, abajo en la or in the tierra waters beneath. o en el agua debajo de la You shall tierra. not bow down No te before them. postrarás ante ellos, For I, the ni Lord, les darás your God, culto, porque yo, el Señor tu Dios, inflicting soy un punishment Dios celoso. for their fathers, Castigo el pecado de los padres en los hijos, those nietos who hate y me, bisnietos, down cuando me to the aborrecen. fourth generation. But bestowing Pero mercy actúo con down to piedad the thousandth por 1000 generation generaciones. on the children of those No who love me pronunciarás and keep my el commandments. nombre del Señor tu Dios You shall not take the name of en the Lord falso, your God in vain. porque For the no Lord will not leave dejará el Señor the impune one who takes a the quien name of the pronuncie Lord. su nombre en falso. Remember to keep holy the Fíjate Sabbath en el day. sábado 6 para days you shall santificarlo. labor and do all Durante your work. 6 días But the trabaja y haz seventh tus day tareas, is the pero el Sabbath día of the Lord séptimo es your un God. día de descanso dedicado al You shall Señor tu not work Dios. in either by No you harás or trabajo your alguno, son ni or tú, daughter, ni tu hijo, ni tu or hija, your male or ni female tu slave, esclavo, ni or tu your donkey, esclava, ni tu nor the ganado, alien ni el who lives forastero que among you. vive en tus ciudades. In 6 days the Porque Lord en made 6 días heaven hizo el Señor el cielo, the la sea, and tierra, all that is el in them. mar y lo que hay en And the ellos. seventh day Y el séptimo he día rested. descansó. That is why Por the eso Lord has blessed bendijo el the Señor el Sabbath sábado and made it holy. y lo santificó. Honor your father and mother, Honra a tu padre y a tu that you may madre. have long Así life and live in the land prolongarán tus which the días en Lord la your God tierra is que el giving you. Señor tu Dios te You va a shall not dar. kill. No You shall matarás, not commit no adultery. cometerás You shall adulterio, not steal. no You robarás, shall not bear no false darás witness testimonio against your falso neighbor. contra tu You shall prójimo, not covet no what another codiciarás has. los bienes de tu You shall prójimo, not covet no a man's wife, codiciarás la mujer de tu or his prójimo, male or ni su female slave, esclavo, ni su or his esclava, ox or ni un ass, buey, ni un or asno, anything else ni that belongs nada to him. que sea de él. Verbum Domini. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes
palabras de vida eterna. They are more to be Más preciosos que el oro, quantities of, más que el oro fino, and sweeter are más dulces que la miel than honey flowing from de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, Jews demand signs. los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verbum Domini. God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might have eternal life. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Since the Passover of the Jews Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas as well as the y a los cambistas sentados. he made a whip out Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos,
porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Today, in the second chapter of John, we have El día de hoy, en el segundo capítulo de San Juan, tenemos la limpieza del templo. En el Evangelio leemos que se acercaba la Pascua. Recordemos que la Pascua es la fiesta instituida al comienzo de la liberación de Egipto del pueblo de Israel, cuando van al desierto, y se cumple en la Eucaristía. Este es un tipo, una prefiguración de la Eucaristía, en donde el Cordero sin mancha es sacrificado. En la Eucaristía, Cristo es sacrificado, es presentado a nosotros en el don de sí mismo a nosotros. Es fuente y cima de la fe cristiana. Es nuestra alabanza preeminente de nuestro Padre Celestial en Jesucristo, su Hijo. Así pues, en esta señal en el Evangelio según San Juan, en la limpieza del templo, yo no lo llamo oficialmente un signo, pero esta enseñanza, podemos decir, está expulsando a los cambistas de dinero y les dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. San Juan cita el Salmo 69. Los discípulos se acordaron de lo que es escrito: el celo de tu casa me devora. El celo, la alabanza correcta. Y los fariseos piden signos y Jesús les dice: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose al misterio pascual, a su muerte y resurrección. Luego los discípulos recuerdan toda esta escena más adelante, después que resucita de entre los muertos. Así que Jesús está diciendo que con la cruz y su resurrección, la función del templo antiguo, el propósito del templo del Antiguo Testamento llega a su fin. En el Antiguo Testamento vemos que el templo es el lugar de la presencia de Dios. Su nube de gloria desciende sobre éste. Se le llama el estrado de los pies del Señor. Vemos que con su resurrección el nuevo templo empezará. Es su cuerpo vivo que será el lugar de adoración. Cristo ofrece adoración a su Padre en el cielo. Ese es el lugar donde la adoración verdadera, donde la realización de esos tipos del Antiguo Testamento y prefiguraciones se verán. Y Jesús nos está congregando a toda la creación en sí mismo. Está uniéndolo todo en Él para ofrecer adoración correcta al Padre. Y esto sucede en cada misa, en cada Eucaristía. Así que el templo nuevo es su humanidad abierta para nosotros en su cruz y resurrección. En la cruz, sus manos tienen un gesto de apertura. Él congrega todo en sí para renovar y restaurar todo y ofrecérselo a su Padre en el cielo en su segunda venida. Cuando venga en su gloria para presentar este mundo al Padre, todo sucede pues en Él. Y la samaritana en el pozo es una lectura opcional del Evangelio que pudiésemos haber leído hoy. Vemos esta conversación acerca de alabar al Padre en espíritu y verdad. Y esto ocurre en Cristo, en espíritu y verdad, porque nos está dando el Espíritu Santo y está revelándonos cómo adorar al Padre, lo cual fue iniciado en el Éxodo, en el desierto. Les enseñan los rituales y las cosas, cómo deben alabar a Dios. Así que en Él ofrecemos esta alabanza, que debemos estar unidos a Él, que debemos ser convertidos, purificados del pecado. Recuerden al joven rico que se le acerca y le pregunta acerca de la vida eterna. La respuesta de Jesús es: si quieres alcanzar la vida eterna, cumple los mandamientos. Pero ese es solo el principio. Los mandamientos se tratan de cumplir la voluntad de Dios.
caminar en amistad y comunión con Él. In a sense, we could say En cierto sentido, podemos decir que al cumplir la voluntad de Dios, al buscar su voluntad en nuestras vidas, los 10 mandamientos son el camino amplio, el primer paso en cumplir la voluntad de Dios. Y podemos decir que toda nuestra vida puede convertirse en alabanza, puede traerle honor y gloria al Señor al dejar atrás el pecado y aceptar la verdad de vivir una vida moral. Existe belleza en ello, e incluso alabanza en ello al Padre. Se trata de proclamar que le pertenezco a Dios y lo adoro a Él. Mi vida es, tiene como meta dar testimonio de su poder y su gloria. Así que en el Éxodo del día de hoy tenemos los 10 mandamientos que nos fueron dados en el libro del Éxodo 20. Y es interesante, si vamos al Éxodo 19, el capítulo anterior, estas obligaciones de la alianza. Dios está haciendo una alianza con su pueblo para formar a su pueblo, los israelitas, y da las obligaciones a las personas. Si hacen tal cosa, serán mi pueblo. Los llevaré a la tierra prometida y construiré el templo para que me adoren. El Mesías vendrá y llevará esto a su realización. Va a venir a cumplir esto perfectamente para nosotros. Pero en el capítulo anterior dice, si obedecen mi voz y cumplen mi alianza, serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán mi tesoro especial, dice el Señor. Nosotros hemos de pertenecerle a Él de manera especial. Estaremos unidos con Él. Estos mandamientos son el camino hacia la vida. El mundo de la carne y el diablo nos ofrecen otro camino, un camino hacia la muerte eterna. Y somos dados esta revelación de cómo hemos de obrar, cómo hemos de alabar y adorar a nuestro Padre en el cielo. Y el Éxodo 19, el capítulo previo, dice, ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Él se ha revelado a nosotros en el desierto y ha llevado a su pueblo hacia sí. Estas 10 plagas que azotaron a los egipcios y al faraón, los estudiosos han visto imágenes de los dioses paganos de Egipto. Las ranas en el Nilo, ellos adoraban el Nilo y creo que todas las plagas de alguna forma son imágenes de los ídolos falsos de los dioses de Egipto. Así que Dios está pronunciando juicio sobre ellos. Y el mensaje es que el primer mandamiento, yo soy el Señor vuestro Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ese lugar de esclavitud. No tendrán ningún otro Dios, sino yo, que existe un solo Dios verdadero. Estos son dioses falsos que adoraban los egipcios. Y yo soy más grande que ellos, y yo los estoy llamando a que sean mi pueblo, dice el Señor. Los estoy sacando de la esclavitud, de la servidumbre, y los estoy acercando más hacia mí. Los mandamientos son el camino hacia la libertad y hermandad con Dios. A menudo el mundo ve los mandamientos, ve las enseñanzas de la iglesia como una carga pesada, como demasiado, y le decimos un no enorme a la vida plena. No es divertido, por decirle así, pero el cristiano sabe que es lo contrario. Sí, no podemos obedecerlo sin la gracia, necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que rezar pidiendo esa gracia para poder vencer el pecado, pero al vencer ese pecado conocemos una alegría nueva y una paz nueva. Este tercer domingo de Cuaresma, en el rito de la iniciación cristiana para los adultos, la iglesia, en la parroquia donde tienen la clase de catecumenados, tienen escrutinios, le llaman. Creo que ese es el primero de estos escrutinios.
el tercer domingo de Cuaresma y les llaman escrutinios, son ritos para búsqueda interior y arrepentimiento. La Iglesia nos enseña que tengamos por encima de todo un propósito espiritual. Tienen como propósito develar y sanar todo lo que es débil, defectuoso o pecaminoso en el corazón del elegido, para fortalecer todo lo que es justo y bueno. Así que este grupo de personas que están convirtiéndose al catolicismo son develados y exponen sus vidas para pertenecerle al Señor de manera más profunda. Y el sacerdote en el rito reza y los exorciza. Y algunos de los elementos de esta oración dice que acudan al Señor cuando escuchen su palabra, que reconozcan sus pecados y debilidades que les pesan. Señor, protégelos de la dependencia vana de sí mismos y defiéndolos del poder de Satanás. Que admitan el mal que le han hecho y obtengan la pureza de corazón y progresen por el camino de la salvación. Esto no sucede una sola vez, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer continuamente. Pidámosle a Dios esa protección de la dependencia vana sobre nosotros mismos. Defiéndenos, Señor, de Satanás. Nos esforzamos por superar nuestras faltas, nuestros pecados. Necesitamos rezar en serio, pidiendo esa gracia para vencer esto. Creo que todos hemos pasado por esto. Podemos ir a la sección de autoayuda de muchas librerías y les darán quizás una enseñanza, un truco o algo para superar alguna cosa, pero para cosas que están muy en lo profundo de nosotros, para cualquier cosa, necesitamos la gracia de Dios. Tenemos que ponernos de rodillas y pedirle una y otra vez ayuda para superar estas cosas en nuestras vidas. Y luego tenemos este escrutinio que termina con el sacerdote tiene la opción de imponer sus manos sobre el pueblo y en oración decir, y eso es algo hermoso y por eso me gusta leerlo, Señor Jesús, tú eres la fuente de la cual ellos tienen sed, tú eres el Maestro a quien buscan. En tu presencia no se atreven a decir que no tienen pecado porque solo tú eres el Santo de Dios. Ellos abrieron sus corazones a ti en la fe, confesaron sus faltas y expusieron sus heridas ocultas. En tu amor, libéralos de sus enfermedades, sana sus dolencias, sacia sus sedes y dales la paz. En el poder de tu nombre que llamamos con fe, permanece con ellos ahora y sánalos. Es una hermosa oración. Reflexionen sobre ello. Les insto a que reflexionen sobre ello y abran sus corazones en fe, como dice la oración. Pídanle a Dios ese conocimiento y esa experiencia de su amor. Conocemos la enseñanza, conocemos las verdades de la fe y creo que tenemos que pedir esa experiencia de su amor también, que nos purifique, nos fortalezca, que nos llame a su lado, que nos haga genuinos y que realmente nos purifique, nos una desde dentro, para que no solo nos enfoquemos nada más en lo exterior, sino que conozcamos al Señor y lo amemos. Esa es una transformación verdadera y creo que es algo que tenemos que pedir en oración. Y en Cuaresma, el tiempo de conversión y arrepentimiento para acercarnos más a Dios, roguémosle al Señor por esa experiencia en nuestras vidas.